Isabel, la reina Isabel la Católica, ya digo, yo creo que es una persona fuera de serie y lo sería hoy, ¿no? Fue una adelantada a su tiempo, una mujer que no se dejó, digamos, avasallar en un mundo predominantemente de hombres. Una mujer con una coherencia vital que le hacía llevar sus principios morales, vitales, al sentido de Estado, que se preocupaba por el bien común del Estado, que como madre procuró la mejor educación para sus hijos porque ella había recibido una excelente educación, una mujer tremendamente culta. Era una mujer muy piadosa, que es piadosa pero no es ñoña, que es mujer y madre y es mujer de Estado también, ¿no? con la fortaleza que supone gobernar un Estado, ¿no? La grandeza personal de la reina, ¿no? Como mujer, como estadista y como católica, es enorme y supo conjugar perfectamente esas tres realidades, ¿no? De hecho, es una adelantada a su tiempo. Ella luchó por ser la titular del Reino de Castilla porque consideraba que era la legítima heredera al trono. Isabel, además, tiene, siendo muy joven, porque se casó con Fernando siendo los dos herederos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron muy jóvenes, tiene un sentido de Estado que ya quisiéramos para hoy, ¿no? Porque le interesa por encima de todo el bien común. Y el bien común para los territorios de la península ibérica era retornar a la unidad que se había perdido cuando el reino visigodo fue invadido por los musulmanes. Entonces, el primer paso hacia esa recuperación es el matrimonio con el heredero de Aragón. Tiene muy claro que eso es lo mejor desde el punto de vista estratégico, político, ¿no? Luego vendrá la incorporación de Granada, la incorporación de Navarra, ¿no? Y esto tampoco es por afán de poder, es porque tiene muy claro esto, el máximo religioso, es que yo quiero un país que la unidad sea territorial, que la unidad sea política y que la unidad sea religiosa. La territorial la consigue con la reconquista de Granada, ¿no? Que hay quien niega también la existencia de una reconquista, y es que la hubo, porque hay un país que es invadido por los musulmanes y hay varios núcleos que van poniendo en marcha ese proceso de reconquista, ¿no? Entonces, la reconquista de Granada y después vendrá la incorporación de Navarra ya cuando Fernando se ha quedado viudo. Esta es la unidad territorial. La unidad política, después de un siglo XV absolutamente caótico en el que el rey es importante, pero en el fondo está en manos de los nobles, porque son los nobles, las familias nobiliarias, las que discuten, pelean y ponen y quitan reyes. Entonces, Isabel tiene muy claro que eso se ha terminado, que si queremos un Estado sólido, lo primero que hay que consolidar es el poder real, el poder de la monarquía, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Decir, ¿habéis cumplido con vuestro deber a los que le habían apoyado? O sea, no me habéis hecho un favor, habéis cumplido con el deber que teníais de apoyar a la verdadera heredera del trono de Castilla. Y a partir de ahora toda esa fuerza que tienen los nobles se va a canalizar hacia un proyecto de Estado, ¿no? Y eso lo supieron hacer muy bien los reyes católicos. Y por último, la unidad religiosa. Isabel era una profunda creyente y yo creo que es muy interesante destacar la tremenda coherencia que hay entre su vida personal y su gestión política. Entonces, ella está convencida de que lo mejor que ella tiene es la religión, la vida de fe, la moral católica, la doctrina católica, y es lo que trata de trasladar al Estado español, ¿no? Cuando ella nombra como obispo de Granada a Fray Hernando de Talavera, que era el confesor real, necesita un nuevo confesor real, y entonces lo que pide es, busquen a alguien que sea un fraile, que haya renunciado a toda aspiración política, a todo interés humano, porque eso es lo que yo necesito. Como confesor y también como confidente y como asesor, digamos, de Estado. Y entonces ahí es donde se encuentra al cardenal Cisneros. Había renunciado a todo lo mundano para meterse en un convento y pretendía morir allí siendo un fraile olvidado con la capacidad inmensa que tenía, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. Bueno, pues Isabel la Católica lo saca del convento, se lo trae como confesor real. ¿Para qué? Primero para ayudar a su alma, ¿no? Pero también para poner en marcha una reforma que quiere que sea alguien que haya renunciado a cualquier interés humano, ¿no? Para que ponga en marcha una reforma cultural. La Universidad de Alcalá no es la obra más querida del cardenal Cisneros, y dentro de la Universidad de Alcalá la Biblia políglota. Bueno, pues no hubiera habido un Cisneros si no hubiera habido una Isabel la Católica, que se preocupara por la formación, por la intelectualidad del momento, ¿no? Porque ella misma, digo, estaba muy bien preparada y quería que esa formación llegara a sus súbditos, ¿no? Que España comenzó la reforma
cuando no se había empezado todavía en otros lugares. O sea, a nosotros todos nos suena la reforma de Lutero, ¿no? Que al final no fue una reforma, fue una ruptura con la Iglesia de Roma, ¿no? Isabel era muy consciente de que la reforma de la Iglesia estaba pendiente, Isabel como muchos otros miembros de la Iglesia. Entonces, ya desde Juan II se había iniciado una pequeña reforma de la Iglesia, e Isabel la lleva a cabo en la Iglesia española con la ayuda inestimable del cardenal Cisneros, que yo creo que es otro personaje que está todavía por descubrir para la gran mayoría de los españoles, ¿no? Entonces esa reforma pasa por la reforma de las órdenes religiosas, la reforma del clero. Hay que preparar al clero. Los sacerdotes diocesanos en el siglo XV, la formación muchas veces era prácticamente nula. Entonces hay un empeño muy serio, e Isabel, con la ayuda del cardenal Cisneros, se va a preocupar para que se prepare bien al clero, para que los religiosos se preparen bien doctrinalmente, pero que también la moral acompañe a esa doctrina, ¿no? Porque sabemos que había muchos desajustes morales, ¿no? entre el clero. Luego, ¿qué pasa? Que después de muerta Isabel viene Trento, y Trento consigue que esa reforma se aplique a toda la Iglesia católica, pero es que Isabel ya la había empezado. Entonces, esa visión que tiene ella de trasladar digamos, su vida religiosa a la religiosidad del pueblo y a la construcción del Estado es interesantísima, ¿no? Isabel la Católica es una figura a la que yo pienso que la Iglesia tiene una gran deuda con ella, ¿no? Porque es ella la que inspira la realidad de lo que va a ser la América española durante todos los siglos de presencia española en América. O sea, luego tenemos otros reyes, pero la inspiración, las líneas, digamos, maestras de actuación de España sobre América las pone Isabel. Isabel da absoluta prioridad a la evangelización, de la misma manera que dice que no se puede esclavizar a las poblaciones indígenas. Entonces, ¿por qué? Porque la prioridad, en este caso, en cuanto a las personas, es la evangelización. Entonces, claro, España es católica porque Isabel marcó unas líneas que después serán seguidas por Carlos y por Felipe, por eso no entró por Felipe II, no entró el protestantismo, pero es que en América es católica sin duda gracias a esa, digamos, a esa impronta que Isabel quiso dejar y que fue continuada por todos sus sucesores en el trono, ¿no? Yo creo que de los grandes legados de España en América son precisamente las leyes de Indias, ¿no? O sea, la legislación indiana, que es gigantesca, trata de ser la adaptación de las leyes de Castilla a un nuevo mundo que es de otra dimensión, ¿no? Y luego que tiene realidades muy distintas. Entonces Isabel, desde los primeros momentos de la presencia española en América, comienza a dar una serie de ordenanzas, ¿no? Primero, ya digo, dejó muy claro que no se podía esclavizar a los indios, aunque se hizo la consulta primero, ¿no? Porque lo normal en ese momento, era la práctica habitual en los portugueses, por ejemplo, en África, era comerciar con esclavos africanos. Entonces, eso era lo habitual. Isabel rompe completamente con esa práctica, entonces se acabó la esclavitud en los territorios que pertenecen porque son parte, insisto, como reinos, de la monarquía hispánica. Va a ir dando una serie de regulaciones, de ordenanzas, en las que se habla de, por ejemplo, reglamentar el trabajo. O sea, las primeras leyes laborales a favor, digamos, del trabajador de la historia son las que aporta Isabel la Católica, que son las que lleva Nicolás de Obando cuando va de gobernador a la Española, y se habla de los horarios de trabajo, de los turnos de trabajo, por ejemplo, con la mita, que era el sistema de turnos de trabajo en las minas, que era el trabajo más duro. Bueno, pues hay unos meses para trabajar en las minas y luego unos meses en los que se vuelven a casa, no se puede exigir más de un tiempo determinado al indio que trabaja en la mina. Las mujeres embarazadas, a partir de los 4 meses no trabajan, y antes solo en determinados trabajos. Se obliga a los encomenderos, ¿no?, que eran de los que dependían los indígenas, a que los domingos los indígenas no trabajen, y luego sobre esas leyes de Isabel se han ido construyendo otras muchas con sus herederos. Y hay un documento que es muy interesante y todo el mundo debería conocer, el Testamento de Isabel la Católica. Decía, ¿no?, es un documento que no tiene parangón en la historia, ningún otro rey ha escrito algo similar, ¿no? Entonces, en ese testamento, pues lógicamente deja atadas muchas cosas, pero muy poquitos días antes de morir añadió un documento, un codicilo siempre es un anexo a un testamento en el que matiza algunas cosas o añade algo de especial importancia. Entonces yo creo que es muy bueno que nos situemos en el momento. Isabel está en el lecho de muerte. Anímicamente, digamos, está muy baja porque el heredero, su hijo, el príncipe Juan, murió. El que podía haber unido las coronas de Castilla y Portugal, el nieto, el príncipe Miguel, había muerto también.
le iba a suceder una hija que estaba enferma, entonces Juana no iba a poder gobernar y veía que todo lo que ella y su marido habían construido se les podía venir abajo, entre otras cosas por el marido de Juan, ¿no? Por Felipe el Hermoso, que pretendía hacerse con el control de Castilla. Entonces, en medio de esa inquietud, en medio de ese dolor, la cabeza de Isabel se va a América y Isabel se muere en 1504, Colón había llegado en 1492, es decir, todavía es muy poquito, sobre todo para los tiempos que estamos hablando, que la información era muy lenta, que surgía. Entonces, se le va la cabeza a los habitantes de América, y en ese codicilo tiene un texto que es el que yo creo que todos deberíamos grabar en nuestras cabezas, ¿no? En el que pide a su hija, doña Juana, y al esposo de su hija, que velen especialmente por los súbditos de las Indias, y que se preocupen de que nadie los maltrate, que les protejan. Claro, eso, en el lecho de muerte de una reina que está viendo cómo es posible que la construcción estatal se ha venido abajo, dice mucho de la calidad humana de la reina, y desde luego que no era ni racista, ni antisemita, ni partidaria de la esclavitud, todo lo contrario, ¿no? Lo que quiere es, claro, al final uno cuando está en el lecho de muerte le interesa mucho dejar las cosas arregladas porque tenían una clarísima conciencia de que lo siguiente era el juicio, y ya tiene muy claro que se quiere ir al cielo. Entonces, quiere dejar muy atada esa protección a esos súbditos que sabe que de alguna manera son más débiles, ¿no? Que su situación en la monarquía hispánica es más débil y que hay que poner los medios especiales para protegerlos. Isabel la Católica es una figura que hasta hace relativamente poco era, yo creo que algo desconocida. En algunos lugares es denostada, pero a medida que se va conociendo, se va admirando cada vez más la figura de una mujer que sobresale entre las mujeres de su tiempo. Yo no sé si es la mejor reina de la historia de la humanidad, no lo sé, ¿no? Pero desde luego en España, obviamente sí. Y con Fernando el Católico, lo curioso es que, o sea, eran dos grandísimas figuras y ninguna quedó a la sombra de la otra. Eso está diciendo mucho de la grandeza de los dos reyes, ¿no? El motivo por el que quienes quieren atacarla, al que se aferran los que la quieren atacar, es el tema de la expulsión de los judíos, ¿no? Eso está clarísimo. Y entonces dicen que Isabel era antisemita, y no es así. Y ese es, digamos, el hecho histórico al que se aferran todos aquellos que quieren denostar la figura de Isabel la Católica, porque yo creo que no hay otro episodio en su reinado que justifique esa visión negativa de la reina. Yo creo que cada vez son más los que, a medida que van conociendo la figura de Isabel, se dan cuenta que es una mujer a admirar, no a denostar. La expulsión de los judíos, que ya se había producido en Francia, ya se había producido en Inglaterra, vendrá después en Portugal, es una decisión de origen religioso. Es decir, si yo quiero construir un Estado en el que no haya fisuras, igual que no quiero fisuras políticas, no quiero fisuras religiosas. Y la presencia de judíos hacía o favorecía que los conversos al catolicismo volvieran a practicar la fe judaica. Entonces, por eso se les expulsa. Se expulsa a los judíos por la idea de que pueden influir, ¿no?, en la vuelta a la práctica judaica. Y luego hay un tema también, que es el otro tema por el que se critica a Isabel la Católica, que es la presencia de la Inquisición, ¿no? Es verdad que la Inquisición ya existía, se había creado dentro de la Iglesia para luchar contra los cátaros, los albigenses en el sur de Francia. Isabel la Católica pide a la Iglesia una Inquisición que va a estar bajo el control de la corona. Y vuelvo a que no podemos olvidarnos de un contexto. Estamos en el siglo XV, no estamos en el siglo XXI. Lo que no podemos hacer es, con esos parámetros que tenemos hoy en el siglo XXI, valorar lo que sucedió en el siglo XV. Y en el siglo XV la religiosidad permeaba absolutamente todos los aspectos de la vida. Entonces, cuando Isabel la Católica pide a la Iglesia la Inquisición, porque efectivamente va a acabar, quienes lo gestionan, digamos, son los dominicos, pero va a acabar siendo un instrumento, una herramienta de poder político, eso es así, pero eso es así porque podía ser así en el siglo XV y en el siglo XVI, ¿no? La Inquisición no está para perseguir a los judíos, como a veces se dice, ¿no? No, está para que sobre los bautizados se castiguen aquellos comportamientos que vayan contra la moral y aquellas ideas que vayan contra la fe católica. Y hablando de la Inquisición, creo que también es interesante contar lo que pasó en América. Esto ya no es Isabel la Católica, es un poquito posterior, ¿no? Pero en América, que se establecieron tribunales de la Inquisición, primero hubo obispos que tenían atribuciones inquisitoriales, ¿no? Y en algún momento se produjo algún acto de fe muy aislado, pero cuando se establecen los tribunales de la Inquisición ya con Felipe II, el propio Felipe II dice
que esos tribunales de la Inquisición no pueden juzgar a los indios, que los indios, en palabras de Felipe II, son plantas verdes en la fe y por lo tanto no se les puede exigir la misma responsabilidad que a un bautizado, que a un cristiano viejo, digamos, ¿no? Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.